Hola amigos, por favor no quiero que se asusten con esta pequeña introducción, solo quería llamar su atención porque hoy haremos un análisis bíblico acerca de la película Joker, o también conocida como Guasón en español. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida, acompáñenme. Bueno amigos, y lo primero que tengo que comenzar diciéndoles es de que realmente luego de haber leído las críticas, de haber leído los comentarios de otras personas, me llamó mucho la atención poder ir a ver esta película y coincido con lo que todas las demás personas han dicho, que la película es realmente una obra de arte. Es una película que se sale completamente de los parámetros de las películas de superhéroes que hemos visto y es una película mucho más humana, que se acerca mucho más a nosotros y crea una empatía. En muchos momentos nosotros podemos sentirnos identificados con muchas de las cosas que suceden en la película. Lo primero que quiero compartirles es de que muchas veces vemos la sociedad de hoy que estamos llenos de máscaras. Estamos aparentando algo que muchas veces no sentimos o no somos. Así como en la película Joker o El Guasón, vemos que estos payasos o él mismo utilizaba una máscara, y aun cuando él estaba en una gran depresión y se sentía muy triste, él trataba siempre de presentar su mejor sonrisa. Y vemos esta típica forma de hacerse sonreír que veíamos a un inicio, forzando una sonrisa que en realidad él no sentía. Luego algo que me llama mucho la atención es ver cómo todos los problemas sociales que se empiezan a dar dentro de la película, porque vemos que hay mucha necesidad en la gente. Vemos, por ejemplo, la vida que llevaba el Joker, tan precaria, tan limitada económicamente, tratando de buscar la ayuda de los Wayne, que tenían muchos recursos. Dice la Biblia en primera de Timoteo 6:18, enséñales a los ricos de este mundo a que sean ricos en buenas obras. Y luego en Efesios 4:28 dice, el que roba no robe más, sino que trabaje para que así tengan abundancia para compartir con aquellos que tengan necesidad. Y este es un llamado que nos hace también la Biblia, que nos hace Dios a través de su palabra, que nosotros debemos esforzarnos en tener recursos para poder compartir con el necesitado. Aún Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y eso me llama la atención, porque yo me ponía a pensar un día, ¿cómo es que si son los pequeños de Jesús, cómo es que si son los pequeños de Dios, están en necesidad? Porque Él quiere usar personas, Él quiere usar vasos humanos para poder llevarle el sustento a esos necesitados. En la iglesia en la cual nos congregamos actualmente, vemos que cada principio de mes se recolectan alimentos, se recolectan víveres para poder compartir con muchas de las personas que tienen necesidad. Y en otro pasaje de la Biblia también dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y vemos que ese es un mal que sucede hoy en día, que la iglesia muchas veces no se está preocupando por el necesitado. Cuando nosotros vemos esa situación económica tan precaria del yo, que realmente uno se identifica, y sobre todo los que hemos pasado por momentos de necesidad o de escasez, podemos comprender la situación en la cual él se encuentra. Y algo que yo me he dado cuenta es de que muchas veces cuando vemos a un mendigo en una esquina o en un semáforo pidiendo, muchas veces no es la gente que más tiene la que le da, sino la gente que le da muchas veces es la gente que menos tiene, pero es porque se identifica y porque tal vez en algún momento hemos pasado y sabemos lo que es tener necesidad. Mientras que el que no ha tenido necesidad muchas veces no puede compadecerse de ellos. Entonces Dios nos llama, y 1 Timoteo 6:18, como les decía, dice, enséñales a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras. Luego vemos que el Guasón tiene una risa como tipo nerviosa. Y en Eclesiastés 2:2, quiero que lo leamos. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Eso me llamó mucho la atención porque en la película de Joker, la risa de Guasón es prácticamente una risa loca, es una risa de locura. Como la risa que yo les hice al inicio, que es una risa de que da miedo, ¿verdad? No es algo que cause gracia. Y miren, hay muchas cosas más aquí, porque por ejemplo, hay un proverbio donde dice que al final de la risa, dice, puede haber tristeza.
Entonces, aquí vemos que esa cara sonriente y esa risa muchas veces pueden ser máscaras, cuando nosotros sabemos que el verdadero gozo y la verdadera felicidad, no solamente risa, viene de un corazón que está lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces ese gozo, esa paz que hay dentro de nuestro corazón hace que fluya una sonrisa, un rostro sonriente, sincero, y no solamente una risa fingida. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención de la película, y lo apunté aquí, es el bullying que sufre el pobre payaso. Este personaje del Joker, antes de convertirse en ese ser malo, psicópata, era un payaso que trabajaba de eso para vivir y sustentar a su mamá. Ahí nos empezamos a identificar más con él, porque vemos a una persona buena, no vemos a un delincuente, no vemos a un psicópata asesino, no vemos a alguien malo como lo hemos visto en otras películas de Batman, sino lo vemos como la parte humana del Guasón, alguien que se está esforzando, que está trabajando duro para llevar el sustento a su mamá. Y vemos en una escena donde pasan unos muchachos, le pasan robando el cartel, corren y luego cuando él va en un callejón le estrellan el cartel contra la cara. Luego a él le cobran ese cartel, le reclaman por no haber regresado cuando a él lo patean en el suelo y lo dejan todo golpeado. Después vemos la espalda, las heridas. Y para los que hemos sufrido bullying, y ahí me incluyo yo, en cuarto año yo me cambié a otro colegio. Y ahí en ese colegio otra vez empecé a sufrir bullying, porque era uno de los más pequeños de la clase. Pero cuando empecé a sufrir bullying, volví a tomar el karate, empecé a asistir otra vez. Y yo dije en un momento, ay, esta gente que me hace bullying, que me ridiculiza, que me humilla públicamente, un día me voy a parar y les voy a partir la cara. Perdonen la expresión, pero lo pensé, lo dije en algún momento. Pero luego encontré en la Biblia, aquí viene algo interesante, que dice la Biblia, dejad que mía es la venganza y yo daré la paga, dice el Señor. Y eso es bien interesante porque tenemos que saber de que Dios no es un Dios mentiroso. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dijo que Él iba a dar la paga, es porque Él va a pagar. Entonces, cuando vemos nosotros aquí en la película de Guasón, Él no tenía un Dios a quien dejarle las cosas, sino que Él empieza a llenarse de ira, empieza a llegar a un punto en el cual Él dice, ya fue suficiente de bullying y ahora voy a tomar venganza propia. Ahora, a ese punto de la película nosotros nos sentimos muy identificados con el Guasón o con el Joker y decimos, realmente Él se convirtió en malo por todo lo que le hicieron. Llegó un punto en que todas las injusticias que le hicieron lo hicieron reventar y Él terminó convirtiéndose en eso. Y lo empezamos a justificar. Y aquí creo yo que desde el punto de vista bíblico hay un error que podemos estar cometiendo al identificarnos con la maldad de este personaje. Porque en ningún momento podemos justificar la muerte de su compañero el payaso o justificar la muerte de los 3 jóvenes en el tren. Porque ya vimos que la Biblia dice, dejad que mía es la venganza, dice el Señor. Pero también podemos tomar el ejemplo de José, porque José fue una persona que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Y cuando él estuvo en una posición poderosa, él pudo haber tomado venganza y haber matado, encarcelado, torturado a sus hermanos. Sin embargo, él no lo hizo. Y eso nos enseña que siempre en nosotros está la opción de elegir. Muchas veces podemos justificar muchos de nuestros pecados, pero vemos aquí en la vida de José que aunque él tenía todos los motivos para poder justificar algo en contra de sus hermanos, él decidió tomar el buen camino y decidió perdonarlos y dejárselo en las manos de Dios en lugar de tomar venganza él mismo. Luego vemos en Romanos 13:9 que dice que el resumen de toda la ley, no matarás, no cometerás adulterio, toda la ley de Moisés se resume en algo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás primero a Dios, luego te amarás a ti mismo
para que puedas con ese mismo amor amar a tu prójimo. Y cuando nosotros vemos la vida de Caín, dice que antes de que él matara a su hermano, Dios se le presenta y le dice: Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan lleno de ira? Y le dice: el pecado está a la puerta, pero tú puedes resistirlo y puedes sojuzgarlo. Y esto me llama mucho la atención, porque en todas las situaciones que vienen a nuestra vida, aunque tengamos toda la justificación para hacerlo, Dios siempre nos da una oportunidad de poder arrepentirnos y no hacerlo. Llega Dios con Caín y le dice: yo veo cómo estás, sé que estás enojado, no hagas algo de lo que después puedas arrepentirte. El pecado está a la puerta, pero tú puedes sojuzgarlo. Sin embargo, Caín escogió el mal camino y todos sabemos que Caín mató a Abel. Entonces, al final, la película es muy buena, realmente yo se las recomiendo. Tenemos que verla desde todos estos puntos bíblicos y ver que al final no podemos justificar la vida del Joker y decir él se convirtió en eso. Sí podemos compadecernos como hijos de Dios, porque dice: tú que te crees espiritual, dice, restaura al débil en la fe, considerándote a ti mismo, considerándote que es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Sin embargo, nosotros sabemos que el poder de Dios que está en nosotros y que obra en nosotros nos puede ayudar para no caer en eso, para no caer en asesinatos, para no caer en pecados, sino que Dios siempre nos da la oportunidad a nosotros de no convertirnos en un guasón, sino que con su ayuda y su poder, dejarlo todo en manos de Él, dejar la venganza en las manos de Dios y que Él haga la obra. Espero que este análisis bíblico, la película del Guasón, te haya gustado. Déjame tus comentarios y te veo en un próximo video. Mi nombre es Luis Bravo, estas palabras de vida. Dios te bendiga.